Hola, mis queridos visitantes de YouTube, estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy el profe Richie. A continuación, en este video, quiero explicarles un ejercicio que tiene que ver con espejos esféricos, en este caso, espejos cóncavos. En videos anteriores, yo había subido un video acerca de espejos cóncavos y también de espejos convexos. En los ejercicios anteriores pues había calculado solamente la distancia de la imagen, pero aquí en este video, como pueden observar, el problema me dice que tengo que también calcular la altura de la imagen. Entonces, analicemos cómo vamos a resolver este ejercicio. Para resolver este ejercicio tenemos que conocer algunos elementos acerca de los espejos esféricos. En este caso vamos a ver los elementos de un espejo cóncavo. Vamos inicialmente a trazar una línea. Vamos a trazar una línea que la vamos a llamar eje central. Vamos a trazarla a partir de aquí. Esta línea la vamos a llamar eje central. Y a partir de esa línea también vamos a trazar o vamos a dibujar un casquete. Ya se van a dar cuenta de qué se trata un casquete. Primero dibujémoslo con un compás. Vamos a ubicar el punto donde vamos a ubicar el compás. Por decir algo, el compás va a ir en este punto. Vamos a ponerlo aquí un poquito más oscurito. La punta del compás va a ir acá. Y a partir de esa punta del compás, que lo vamos a llamar eje central, lo vamos a llamar con la letra C. Vamos a llamarlo con la letra C. También recibe el nombre de radio. C es igual al radio. O sea, porque aquí en este punto vamos a colocar el compás. Observemos el problema un momentico. Dice, un objeto se coloca a 25 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Esta parte que me dice 20 centímetros de distancia focal, tenemos que identificar qué es esa distancia focal. En este caso, pues me están hablando del foco. Vamos a ver qué es el foco. Lo vamos a representar con letra minúscula, el foco. El foco es la mitad del radio. Quiere decir que el foco está entre el centro de curvatura y el espejo. O sea, la mitad del radio va a estar el foco. El problema me dice que el foco es 20 centímetros. Entonces ya tenemos un dato. El foco equivale a 20 centímetros. Por lo tanto, si el foco vale 20 centímetros, el radio va a valer el doble, o sea, va a valer 40. Y aquí, como pueden observar, hay una gráfica que está cuadriculada. Tiene unos cuadros. Esos cuadros me van a ayudar a identificar cómo vamos a hacer o cómo vamos a identificar esas cantidades. Entonces, si aquí está C, que es el radio, y me dicen que el radio o C es igual a 40 centímetros, o sea que aquí me dicen que el radio es igual a 40 centímetros, entonces vamos a colocar aquí que esto es igual a 40 centímetros. Entonces en las cuadrículas, a partir de C hacia la derecha, vamos a dividir esto de 5 en 5. Entonces aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Quiere decir que aquí en este punto vamos a dibujar la semicircunferencia, o sea el casquete. Casquete, haga de cuenta como si usted tiene una naranja y la parte por la mitad, y a esa mitad usted le quita lo de adentro. Entonces mira cómo se me va a convertir ese casquete. Ya van a ver cómo lo vamos a resolver. Entonces veamos.
Voy a coger el compás y lo voy a ubicar en el punto C. La punta del compás la voy a ubicar en el punto C. Y donde está el lápiz del compás o el trazo del compás lo llevo hasta donde tomé la medida de 40. Hasta donde tomé la medida de 40. ¿Correcto? Hasta donde tomé la medida de 40. Eso es 40 centímetros. O sea, cada cuadrito son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yo les recomiendo siempre a ustedes, como se lo he dicho a mis estudiantes, que para hacer trabajos matemáticos o en matemáticas deben de trabajar con papel cuadriculado o un cuaderno cuadriculado o una hoja cuadriculada, papel, lápiz, borrador, regla, etcétera. Siempre deben de hacer así. Cualquier ejercicio lo deben de resolver con papel, lápiz, ojalá papel cuadriculado y borrador. En este caso tenemos una hoja cuadriculada, como la pueden ver allí. Entonces mira cómo vamos a hacer el trazo. A partir de ahí yo voy a hacer el trazo del casquete. Entonces mira cómo es. Me ubico aquí y mira, ya hice el primer casquete, una semicircunferencia, la llevo hasta allí. Y luego me devuelvo y trazo la semicircunferencia como ustedes están observando allí. Ya tengo este casquete, pero a ese casquete le quiero hacer otro trazo. A ese casquete le quiero hacer otro trazo. Observan. Voy a cerrar un poquitico el compás, lo voy a cerrar un poquitico y vamos a hacer otro trazo de ese mismo casquete, observa. O sea, como dos semicircunferencias. No la llevo hasta arriba, sino hasta ahí. Y esto me va a indicar a mí, ustedes se van a dar cuenta, que esta es la parte del espejo. Esta es la parte del espejo. Esa parte del espejo es lo que se va a llamar, donde colocamos el objeto, se va a reflejar el objeto, se va a reflejar el objeto frente al espejo. Entonces, esta parte que ustedes están viendo aquí internamente es la parte donde se va a reflejar el objeto. Ya no necesito el compás, lo puedo retirar. Vamos a retirarlo de acá, o podemos ponerlo por acá. Vamos a retirarlo. Entonces, dejémoslo por acá. Este es el casquete que yo les acabo de decir. Esta es la simulación de un trazo, de una gráfica, de un espejo cóncavo. Cóncavo porque la parte interna es la parte del espejo. ¿Correcto? Este es el eje central. Entonces esos son los elementos de un espejo cóncavo. El eje central, el casquete o el espejo. El centro de curvatura, y les había dicho que el foco es la mitad del radio. O sea que aquí tenemos 40, entonces vamos a colocar el radio, lo vamos a colocar, perdón, el foco, lo vamos a colocar 20 centímetros. 5, 10, 15, 20. Aquí en este punto está el foco. Este es el centro de curvatura o el radio. Y esta parte final la vamos a llamar una V, o sea, el vértice. Este es el vértice del espejo, que va a dividir el espejo en dos partes. Observa, esta parte superior y esta parte inferior, con el eje central. Esos son los elementos que tenemos del espejo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a resolver? Vamos a darle solución ya al ejercicio, de los datos que tenemos del ejercicio. Entonces veamos qué datos conocemos del problema. Vamos a ver los datos que conocemos del problema. Dice, un objeto se coloca a 25 centímetros de un espejo cóncavo. Si me dicen que un objeto se coloca a 25 centímetros de un espejo cóncavo, quiere decir que ese espejo, que ese objeto está a 25 centímetros. Si del vértice al foco hay 20, entonces corremos otro espaciecito 5 y a partir de ahí va a estar el objeto. Pero ¿cómo vamos a colocar el objeto? Lo vamos a colocar perpendicularmente hacia arriba,
Mira cómo lo vamos a dibujar. Puede ser cualquier objeto, dibujado hacia arriba perpendicularmente. Observa. Cualquier objeto. Casi siempre los objetos se representan con una flechita en estos problemas de física. Hay otros que lo representan con una flecha, con una vela, una persona, etc. Entonces vamos a suponer que frente al espejo hay un objeto. Entonces ya tenemos identificado el objeto. Vamos a llamarlo aquí objeto. Este es el objeto, que es el que está frente al espejo. ¿Correcto? Y este es el objeto que está a 25 centímetros. Entonces mire que ya tenemos otro dato. Lo vamos a representar como D sub O, que es la distancia del objeto. O sea, la distancia del objeto tiene que ser esa distancia que va de acá. Vamos a ponerlo por aquí abajo, aquí arribita, que va de acá hasta el espejo. Hasta aquí, llevémoslo hasta aquí. De aquí, vamos a suponer que esta es una línea de referencia que pasa por el vértice. Vamos a llamarle esta línea de referencia que pasa por el vértice. ¿Correcto? Entonces, de acá hasta acá, este se llama distancia del objeto, que es la distancia que es donde está el objeto hacia el espejo. Lo vamos a representar con la letra minúscula D sub O. Y tenemos que ese dato es de 25 centímetros. Ya tenemos otro dato conocido del problema. ¿Qué otro dato conocemos del problema? El foco, 20 centímetros. Sigamos leyendo. Sabiendo que el objeto tiene una altura de 5 centímetros, entonces observa que el objeto lo vamos a representar con H sub O y que es igual a 5 centímetros. Este es otro dato que tenemos del problema. La altura del objeto. ¿Qué es la altura del objeto? O sea, esto que me están señalando aquí. Esta es la altura del objeto que lo vamos a representar como H sub O. ¿Correcto? Y luego me dice, calcular gráfica y analíticamente la posición de la imagen y su altura o tamaño. Entonces, ¿qué me están preguntando? Calcular gráficamente, que ya hicimos la gráfica, y analíticamente, ya lo vamos a resolver analíticamente, la posición de la imagen. ¿Qué significa la posición de la imagen? O sea, distancia de la imagen que no la conocemos, la vamos a representar como D sub I. Vamos a ponerlo con un signo de interrogación. ¿Y qué otro dato tenemos? ¿O qué me están preguntando? El tamaño o altura de la imagen. Entonces lo vamos a representar como H sub I. H sub I. Esa es la altura o el tamaño de la imagen. Ahora, el problema me dice calcular gráficamente. Estamos haciendo la gráfica y analíticamente. Cuando me dicen analíticamente vamos a trazar los rayos luminosos cuando un objeto está frente a un espejo. ¿Qué rayos, tanto el incidente como el reflejado, se van a ver frente a un espejo? Mira lo fácil. Con un color rojo vamos a trazar los rayos incidentes. Siempre los rayos van a partir de la parte superior del objeto. Mira, así como les voy a mostrar. Trazo una línea paralela al eje central. Este es el eje central. Entonces voy a trazar una línea paralela al eje central. Mira. Mira cómo la va a trazar. Trazo una línea paralela al eje central. Trazo una línea paralela al eje central. Mírala acá. Perdón. Trazo una línea paralela al eje central. Mira, este es el eje central. Esta línea la estoy trazando paralelamente al eje central. Y esa línea es la que vamos a llamar como rayo incidente. Este es el primer rayo incidente que va hacia el espejo. Y al trazar esa línea se va a reflejar, vamos a ponerlo con otro color, se va a reflejar esa línea, porque aquí está el espejo,
se va a reflejar pasando por el foco, lo vamos a reflejar pasando por el foco. Mira dónde está el punto del foco, pasa por el foco, la trazamos más larguita y este es el rayo que lo vamos a llamar rayo reflejado. Este es el rayo que se refleja. Este es el rayo que se refleja. Entonces mire que ya tenemos dos rayos, uno incidente y otro reflejado. Ahora vamos a trazar un segundo rayo. Con el mismo color rojo vamos a trazar un segundo rayo. Pero ese rayo parte la parte superior y pasa por el foco. Mira cómo lo estoy trazando. Pasa por el foco. De la parte superior pasa por el foco y que llegue hasta el espejo. Mira dónde llegó al espejo. Este se llama rayo incidente. Este es el rayo incidente que parte del objeto y llega al espejo. ¿Correcto? Y luego se va a ver reflejado, ese rayo se va a ver reflejado paralelamente al eje central. Mira cómo lo estoy trazando. Paralelamente al eje central, mira, paralelamente al eje central, el rayo reflejado, el segundo rayo reflejado, mira. ¿Correcto? Y como pueden observar ustedes, al trazar esos dos rayos, va a haber una intersección. Esa intersección me va a formar un punto común. Y a partir de ese punto común, voy a trazar la imagen. O sea que a partir de aquí hacia arriba, va a ir la imagen que va a quedar perpendicular al eje central. Mira cómo lo tracé. Y aquí en la parte de abajo, va a quedar la flecha. En la parte de abajo va a quedar esa flecha. Entonces mira que ya tenemos como resultado la imagen. Esta es la imagen. Entonces vamos a colocar aquí que esta es la imagen. Esta es la imagen y este es el objeto. Entonces ya analíticamente hicimos la gráfica. Pero ahora vamos a ver qué características importantes tiene este espejo. Observemos que la distancia que hay de aquí hasta el espejo, recordemos que este punto aquí es el vértice, entonces la distancia que hay de acá hasta el espejo la vamos a llamar d sub i, que es la distancia de la imagen. O sea, de acá hasta acá es la distancia de la imagen, mírala acá, de acá hasta acá. Mira que trazamos una línea imaginaria aquí por el vértice y esta la vamos a llamar como la distancia de la imagen, o sea, d sub i. Entonces mire que ya tenemos como d sub i. Entonces mire que ya tengo el dato d sub i. Tengo d sub o, que es la distancia del objeto, h sub o, que es la altura del objeto. Ahora vamos a trazar h sub i. Y esta es h sub i, que la vamos a llamar altura de la imagen. H sub i. Ese es el resultado. Entonces mire que ya gráficamente trazamos los rayos y hemos visto cuáles son cada uno de esos elementos. Pero ahora vamos a ver qué características se observan en dicho espejo. Entonces analicemos. En esta parte de aquí vamos a analizar. Observa que la distancia de la imagen es mayor que la distancia del objeto. Entonces esa es una primera característica. La distancia de la imagen es mayor que la distancia del objeto. Entonces estas son las características. Vamos a colocar acá, características. Características. La distancia de la imagen es mayor que la distancia del objeto.
¿Qué otra característica tenemos? Que la imagen, ojo, que la imagen, o sea, h sub i, es mayor, o sea, la altura, perdón, de la imagen es mayor que la altura del objeto. Observa el tamaño. El tamaño es más grande que la del objeto. Y a la vez, la imagen es invertida. La imagen es invertida. Que la imagen es invertida y virtual y real, perdón. Y la imagen es real. Ya les voy a explicar qué significa eso de real. Esta zona que está dentro del espejo, donde, o sea, donde se coloca el objeto, o sea, cuando usted, por ejemplo, se asoma a un espejo, usted va a estar está frente al espejo. Esa zona es la zona real. Y la zona que está detrás del espejo es la zona virtual. Entonces, como resultado, la imagen nos dio en una zona real. Está en esta zona que es real. Esta zona es virtual y esta zona es real. Entonces, la imagen es invertida y real de mayor tamaño. Y otro punto muy importante que tenemos que hacer, o sea, en conclusión sacamos, o en conclusión decimos, que cuando un objeto está entre el centro de curvatura y el foco, observa que el objeto está entre el centro de curvatura y el foco. El resultado me va a dar una imagen real, invertida y de mayor tamaño. Y a la vez la distancia de la imagen es mayor que la distancia del objeto. Repito, el resultado me va a dar cuando un objeto está entre el centro de curvatura y el foco, el resultado me va a dar una imagen mayor que la del objeto, invertida y a la vez real. Eso es la parte que me estaban preguntando aquí analíticamente, la posición de la imagen. Ahora, ¿qué me falta por calcular o resolver? Calcular la distancia de la imagen y calcular HI. Para eso entonces voy a correr un poquitico más o voy a minimizar aquí un poquito esto. Voy a minimizar aquí un poquito esto, a minimizarlo. Y aquí en esta parte vamos a calcular DI y vamos a calcular HI. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para calcular eso? Entonces vamos a mirar qué fórmulas se utilizan. Entonces vamos a ver aquí las fórmulas. Fórmulas. Estas fórmulas se las inventó un personaje muy importante de la matemática y dice la siguiente, que 1 sobre f es igual a 1 sobre do más 1 sobre di. Esa es la primera fórmula. Esta es la primera fórmula. Vamos a corregir aquí. Esto es un 1, ¿no? Esto es un 1. 1 sobre f, o sea, 1 sobre el foco es igual a 1 sobre do, distancia del objeto, más 1 sobre i. Y la otra fórmula dice que HO sobre HI es igual a DO sobre DI. Sobre DI. Esas son las dos fórmulas. Y con esas dos fórmulas vamos a calcular los datos que no conocemos del problema. ¿Correcto? Vamos a calcular DI y HI, o sea, distancia de la imagen y altura de la imagen.
Entonces vamos a reemplazar los datos que conocemos del problema. Aquí en esta parte vamos a calcular DI. Entonces tenemos 1 sobre F. ¿Pero quién es F? 20 centímetros. Vamos a trabajarlo sin unidades. Simplemente vamos a colocar los números naturales. En este caso, 20 centímetros. Igual, o 20, perdón. Igual a 1 sobre DO. ¿Pero qué es DO? DO es 25 centímetros. En este caso vamos a colocar 25. Más, la fórmula dice que es más, 1 sobre DI. Y la incógnita es DI. Para ustedes resolver estos ejercicios, tienen que tener muy buen conocimiento de suma, resta, multiplicación, división, operaciones con fraccionarios. Si ustedes no se acuerdan de eso les recomiendo que den un repaso a todo esto. Suma y resta de fraccionarios, multiplicación y división. Es lo único que ustedes necesitan para esto. Y también, perdón, resolver ecuaciones algebraicas. Entonces mira que esta es una ecuación algebraica con fraccionarios. 1 sobre 20, lo repito. Esta 1 sobre DI lo voy a dejar solito después del igual. Pero aquí está sumando 1 sobre 25. Entonces pasa restando 1 sobre 25. Mira que tenemos que tener conocimientos algebraicos para resolver ecuaciones. Y esto es igual a 1 sobre DI. Repito, ustedes deben de repasar ecuaciones con fraccionarios. Esta es la incógnita. Entonces aquí vamos a resolver este ejercicio como nos lo enseñó por ahí un profesor en YouTube que se llama carita feliz, operaciones con fraccionarios. Carita feliz. Quiere decir que voy a multiplicar 1 por 25, entonces aquí coloco 1 por 25 menos 20 por 1 o 1 por 20 sobre 20 por 25. Y repetimos 1 sobre DI. Vamos a repetir eso. 1 sobre DI. ¿Qué tenemos que resolver? Aquí arriba en la parte del numerador tenemos que resolver esa operación. 1 por 25, pues me da 25. Menos 1 por 20, pues me va a dar 20. Sobre 20 por 25, tenemos el 0. 2 por 5, 10. Va una, 2 por 2, 4 y una 5. 500. Estos ejercicios yo los estoy resolviendo así, pero ustedes muy tranquilamente se pueden sentar y resolverlos con una calculadora. Y repetimos 1 sobre DI. Mira que lo único que hice fue en el primer miembro de la igualdad hacer esta operación. Muy sencilla. 25 menos 20, pues me va a dar 5. Sobre 500. Igual 1 sobre DI. Repito, yo no coloqué las unidades porque aquí cuando yo digo unidades pues no coloqué los centímetros. Porque sabemos que el resultado me va a dar centímetros. Esto es igual, entonces observa aquí. Ya tengo una ecuación. Seguimos teniendo la ecuación, pero aquí yo voy a multiplicar por X. Voy a multiplicar en X. Este pasa a multiplicar por este pasa a multiplicar por este. Entonces tenemos 5 por DI. Entonces aquí me quedaría 5 DI. ¿Correcto? 5 DI. Observa. 5 DI es igual, o sea, multipliqué el 5 por DI a 500 por 1. 500 por 1, pues me va a dar 500. ¿Y ahora qué digo? Que DI es igual a 500 que de arriba. Y DI está multiplicando por 5. Pasa a dividir el 5. Por lo tanto, DI
Al resolver esta división, 500 dividido entre 5 me va a dar 100. Ahí sí ya puedo colocar los centímetros, 100 centímetros. Entonces mira que ya tengo el resultado de I. 100 centímetros. Correcto. Ya tengo el resultado de DI, 100 centímetros. 100. Ustedes me disculparán que a veces trabajo un poquito irregular aquí con el mouse, porque esto lo estoy haciendo con un mouse. 100 centímetros, ya conocí DI, o sea, la distancia de la imagen. Ya estoy conociendo DI. Ahora vamos a calcular HI. ¿Cómo calculamos HI? Con esta fórmula, mírenla acá. Entonces tenemos, ¿quién es HO? Vamos a reemplazar los valores. HO es 5 centímetros, entonces aquí tenemos 5. No voy a colocar las unidades, 5. Sobre, ¿cuánto vale HI? No lo conozco. Entonces vamos a llamar la incógnita que sea HI, que no lo conozco. Es igual a DO. ¿Cuánto vale DO? 25 centímetros. Sobre, ¿cuánto vale DI? Que fue la que calculamos, que es esta, 100 centímetros. Entonces aquí colocamos 100. Aquí resolvemos lo mismo en cruz. Este por este, entonces tenemos 5 por 100. Estamos multiplicando este por este y luego este por este. Igual a 25 por HI o 25 HI. Repetimos 25 HI porque voy a resolver lo que está en el primer miembro. 100 por 500 me va a dar, perdón, 100 por 5 me va a dar 500. Y aquí tenemos que HI es igual a 500, lo ponemos arriba, sobre 25. Y al resolver esta división, tenemos que HI, vamos a ponerlo aquí, HI, vamos a colocarlo con este, HI, ¿qué resultado nos dio? 500 dividido entre 25, ¿qué resultado nos dio? Muy bien, 20 centímetros. Entonces tenemos que el resultado de 500 por 25 es igual a 20 centímetros. Voy a correr un poquitico esta para que ustedes vean el resultado acá. Aquí, 20 centímetros. Entonces mire que ya tenemos esos datos conocidos. Correcto, ya tenemos HI y ya tenemos DI. En conclusión, vamos a analizar el problema de si es verdad. Recuerde que les dije que DI es mayor que DO. ¿Cuánto nos dio DI? 100. ¿Y cuánto vale DO? 25. Se está cumpliendo. HI es mayor que HO. ¿Cuánto nos dio HI? HI nos dio 20 centímetros. ¿Y cuánto vale HO? 5 centímetros, que es la altura o el tamaño de la imagen. Entonces, mis queridos estudiantes, visitantes de YouTube, así se resuelve este problema. Ustedes pueden pausar el video, tomar apuntes muy despacio, hacer esto con mucha paciencia. El estudiante que le gusta estudiar, que le gusta aprender, puede muy fácil saber cómo resolver o puede entender cómo resolver estos ejercicios. Bueno, eso era todo lo que les quería enseñar acerca de este video de espejos cóncavos. Más adelante en otra oportunidad les voy a enseñar cuando un objeto está ya fuera del centro de curvatura, o cuando un objeto está sobre el centro de curvatura, o cuando un objeto está sobre el foco, o cuando un objeto está entre el vértice y el foco. ¿Qué sucede con la imagen? ¿Qué sucede con la imagen cuando el objeto está entre esos puntos?
Bueno, Dios me los bendiga, mucha suerte para todos.